Cuando hablamos de adopción, muchas veces pensamos que el amor entre padres e hijos surge de forma inmediata e incondicional. Sin embargo, puede pasar un tiempo para que entre el niño y sus padres adoptivos surja un sentimiento de afecto y vinculación. ¿Qué papel juegan las expectativas de los padres adoptivos en la vinculación? ¿De verdad puede haber niños que no se dejen querer? Hoy, en Diálogos en Confianza, la importancia del vínculo en la adopción. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar, como ya viste, de la importancia del vínculo en la adopción. Vamos a platicar cuáles son las expectativas de los papás antes y después de haber adoptado a un niño o a una niña. ¿Y qué pasa con estas expectativas? ¿Qué pasa con la vinculación que se establece a través de las expectativas que los papás tienen? Y bueno, como viste en el teaser, sobre todo nos vamos a preguntar si existen algunos niños que de plano no se dejan querer. ¿Cómo establecer el vínculo con estos niños que son adoptados? Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy, así es que recuerda que este programa es para ti, ya están abiertas todas las redes sociales, nuestros teléfonos, estamos aquí esperando cualquier duda, cualquier cosa que quieras comentarnos. Y bueno, le doy los buenos días, por supuesto, a nuestro público, de invitados que están aquí el día de hoy y un poquito más adelante vas a escuchar sus historias también. Y bueno, por supuesto, los buenos días a Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, muy bien, muy buenos días, ya lista. Les recuerdo que la transmisión en vivo por internet la pueden encontrar en www.canal11live.tv/internacional/, y ya estamos recibiendo por redes sociales sus comentarios, compártanos sus historias, sus dudas, aprovechen los especialistas que están aquí, y también a través de nuestra línea de teléfono en nuestro centro de contacto con la audiencia. Ahí está, Cris. Claro, y entonces, bueno, les voy a presentar a las especialistas que tenemos el día de hoy. Hoy está con nosotros la maestra Juana María Padilla, ella es directora de asistencia jurídica del DIF Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Alina Guasongars, psicoterapeuta, miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF, y miembro de la Asociación Mexicana y el Consejo Mexicano de Terapia Familiar y Trabajo Clínico y de Investigación en Adopción. Buenos días, Bienvenida. un placer. Qué gusto tenerte por aquí. También tenemos con nosotros aquí a Karina Isabel Castañeda Galicia. Ella es psicóloga encargada de Psicología del área de adopciones del DIF Nacional. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Y también está con nosotros Laurelena Ferrón, ella es psicoanalista. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Igualmente. Y bueno, pues para hablar de este tema importantísimo de la vinculación con los padres y los hijos adoptivos. Y bueno, pues te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Es un testimonio de una mujer que nos platica cómo fue el proceso de adopción de su hijo. Acompaña. Soy una mujer de 50 años. Mi familia está conformada por mi esposo y mi hijo, que tiene 15 años y está cursando la preparatoria. Yo decidí adoptar a mi hijo porque tuve problemas de que no podía engendrar. Me embarazaba y abortaba, me embarazaba y abortaba. Estuvimos intentando adoptar, pero no se pudo porque los dos trabajábamos. Era muy difícil. Ahora sí que las instituciones, bueno, donde nosotros nos acercamos, nos pedían tiempos y nosotros trabajábamos. Como en el trabajo yo había comentado que no podía tener bebés y sí tenía ganas de ser madre, un compañero me dijo que en el estado de Veracruz estaban un pequeñito de 6 años y dos gemelitas, dos gemelas como de 3 años, que estaban en custodia por parte del DIF. Entonces mi esposo y yo decidimos acercarnos y hacer el trámite. Pero íbamos con la intención de las niñas porque las pequeñas eran de 2 años, 2 o 3 años, entonces entre más pequeño pues era mejor. Llegamos al DIF y se nos comentó que ya las había recogido la abuelita, ya se las habían dado en custodia y ya nada más estaba este chiquillo de casi 7 años. Entonces, pues nos enamoramos de él a primera vista
Y también fue algo bien curioso por parte de mi hijo, porque tuvieron la necesidad de ir a una tienda a comprar una bebida y en el transcurso del parquecito, estábamos en la plaza del pueblo a donde fuimos, o sea, se fue a la tienda y mi hijo le dijo a mi esposo, oye, ¿tú andas buscando un hijo? Y le dice mi esposo, ¿por qué? Dice, porque yo ando buscando un papá. Pues o sea, fue algo bien, bien bonito. Bueno, mi esposo le dijo que sí, ya regresaron, estuvimos ahí en el parque, jugamos con él, nos fuimos a comer con la presidenta del DIF y mi hijo, y estuvimos ahí en el restaurante y el niño, inquieto, pero demasiado inquieto, así. Ahora sí que, pues ahora sí, yo creo no los quisieron mostrar tal cual era. Mi hijo me ha hecho muchas preguntas. Cuando recién llegó mi hijo, que tenía casi 7 años, me platicaba su vida. Y era muy dolorosa su vida, me dolía mucho. Sufrió mucho. Sufrió mucho mi hijo. Con el tiempo él fue superándolo o dejándolo atrás. Adoptar es algo hermoso, porque se da amor mutuo. Ahora sí que lo que da uno, eso es lo que recibe. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a esta mamá que nos cuenta su historia y bueno, nos comenta varias cosas que son como interesantes poner sobre la mesa, ¿no? Ella dice, nos enamoramos de él inmediatamente y bueno, pues dice que él le dice, estoy buscando un papá, parece como si fuera como un cuento de hadas, ¿no? De repente lo que ella platica. Y bueno, nosotros sabemos que al principio a las parejas las cuestionan fuertemente, a las parejas que quieren adoptar a un niño o a una niña. Si nos pueden platicar un poquito cuáles son los cuestionamientos y por qué son tan duros cuando una pareja dice quiero adoptar. Mira, yo ahí sí preferiría si hay expertas del DIF y a nivel sobre todo de lo jurídico, porque mi campo es más la intervención clínica y también nos interesa mucho pero en el si campo quieres empezar, no por eso, pero a nivel de estas situaciones de los dos, queremos ver como los dos puntos de vista, la parte emocional, cuáles son las causas que les piden, pero bueno, por supuesto también a nivel de legal. Dime si me puedes comentar. Claro. Mira, en principio no son como mucho lo que tú comentabas o lo que se decía, son como mucho las exigencias que se hacen. No son exigencias que se hacen a los solicitantes, más bien nuestro interés como institución es procurar el bienestar del adoptado. Entonces, en función de ello, es que a lo mejor se van a pedir algunas serie de características o algunos elementos psicológicos que van a favorecer la integración de un niño. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son? Pudiera ser como equilibrio emocional, empatía, flexibilidad, autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el niño está integrado en un núcleo familiar, ellos tendrán que ser ese soporte emocional. Ellos le van a dar como estas herramientas para que él pueda enfrentar la vida. Y si ellos no las tienen de manera individual o como pareja, pues entonces ¿cómo les hacen esos exámenes? O sea, ¿cómo ustedes se dan cuenta que esa pareja las posee? Digo, no tenemos como la certeza o la garantía, ¿no? Solamente nos hacemos uso de instrumentos psicológicos, de entrevistas, de ejercicios que vamos poniendo al interior de una evaluación para, bueno, conocer cómo ellos responderían ante ciertas problemáticas o ante ciertas situaciones, la capacidad de resolver problemas, respuesta al estrés, porque finalmente un proceso de adopción o la integración de un niño por adopción va a generar una crisis al interior de una familia y entonces ellos tendrán que enfrentarla con todas o hacer uso de todos estos recursos para poder enfrentarla. Claro, pones cara de susto. Es que es bien complicado, si con el hijo propio establecer el vínculo Exacto. es bien problemático y de alguna manera tienes como entre la aliciente y la, no sé exactamente, como el pretexto de bueno es mi hijo, ¿no? Es como sangre de la sangre, estas cosas. Con el niño adoptado eso, el problema del vínculo se triplifica, ¿no? Agregándole la vivencia que el niño adoptado normalmente tiene dentro de la institución, dependiendo de qué edad tenga, ¿no? La vivencia de haber sido dado en adopción con las circunstancias que eso implique, ¿no? Y después todo el drama de los papás que adoptan, de no haber podido tener hijos, lo que sea, la historia que sea. Son como dos historias que se conjugan en el momento de la adopción y que está muy complicado saber si van a machar, ¿no? Claro, oye, aparte hay muchas expectativas, ¿no? De no ambas solamente vías, ¿no? de ambos vías, lados, exacto. un poco lo que estábamos escuchando en el testimonio que dice, bueno, se van a caminar
al parque, atraviesan el parque, van a una tienda y en el camino, ¿no? Le dice, ¿estás buscando un hijo? Yo estoy buscando un papá. ¿No? Pero es como si encontraras una pareja, ¿no? La diferencia es que con la pareja al final del día te puedes divorciar, ¿no? Cuando adoptas a un niño, no lo puedes después regresar, que es un poco lo que la institución también evalúa, ¿no? Claro. Como qué tanto esta nueva familia va a tomar y se va a hacer cargo de todo lo que implica un niño adoptado. Claro. Ahora, esto que ustedes comentan, ¿no? De repente, bueno, pues hay muchas expectativas. Cuando tú decides tener un bebé, cuando estás en una relación de pareja y decides tener un bebé, no hay nadie que te haga todos estos cuestionamientos. Y sin embargo, socialmente es como muy pesado todo lo que cuestionan a las personas que están tomando la decisión de adoptar. El punto en cuanto a las expectativas me parece muy importante porque efectivamente hay parejas que tienen altas expectativas del niño o niña o adolescente que van a adoptar y es más las expectativas que pueden tener ellos que los niños. Los niños están deseosos de salir de la institución. Los niños lo que quieren es integrarse a una familia para tener condiciones de desarrollo. Obvio, eso en el momento el niño, la niña, no lo tiene consciente, pero busca la salida de la institución y sabe que fuera de la institución, por muy bien que viva, hay otro mundo. Entonces, en cuanto a las expectativas de los solicitantes a adoptar, respecto a los niños institucionalizados, a veces ni siquiera las conocen. No saben qué van a esperar de ahí, no saben el desarrollo que los niños han tenido, porque si bien es cierto, a lo mejor la vida institucionalizada no es lo mejor ni lo más cercano a una familia, es mejor eso que la calle, es mejor eso que ser un niño expósito, es mejor eso que saber que fue maltratado. Entonces, todos esos antecedentes que nosotros vemos desde el punto de vista no solamente psicológico, sino la parte legal para poder estar en condiciones de saber cómo llegó ese niño allí y regularizarle su situación jurídica. Eso es algo que a veces fuera de las personas de la institución no conocen y dicen, ¿por qué batallamos tanto para adoptar un niño si tienen tantos? Lo que no saben es que muchos de esos niños no están regularizados jurídicamente y no están regularizados jurídicamente porque a las instituciones de DIF nacional ingresan niños por diferentes causas. Claro. No todos son expósitos, no todos son huérfanos, no todos son abandonados. Hay niños que están en cuidados temporales. El expósito es el abandono como tal, que puede ser en una calle, en el resquicio de una puerta, eso es expósito. Que no se sabe su origen. Su origen. Y el abandono también se maneja desde el punto de vista legal como falta de atención, la omisión de cuidados, que es cuando el Ministerio Público toma conocimiento de esas situaciones y a la institución de DIF nacional a través de sus centros asistenciales nos otorgan un oficio que se llama de cuidados. Es la omisión de cuidados que tuvieron quien tenían que haberlos proporcionado. Claro, oye, ahora, nosotros sabemos que legalmente, bueno, pues hay como muchos procesos que tienen que vivir estos niños y obviamente los papás que están decidiendo la adopción, pero sí hemos escuchado en otros programas que hemos hecho aquí y en muchas personas que nos llaman por teléfono y un poco más adelante lo vamos a escuchar con una de las mamás que dice, bueno, es que yo intento y de veras hay tantos niños y parece que no hay manera de que yo me quede con todas las ganas que tengo de ser mamá. Bueno, efectivamente puede haber situaciones de ese tipo. No bastan las ganas para ser mamá o para ser papá, porque lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta no es el llenar el deseo de los adultos de quiero ser mamá, quiero ser papá o llenar vacíos existenciales. ¿Qué es lo primero que ustedes ven? Nosotros lo primero que vemos es la restitución del derecho que el niño, la niña y el adolescente tienen a vivir en familia. O sea, cuando nos llega una solicitud de DIF nacional, dentro de todo el proceso de la integración de la documentación que se pide y cubrir los requisitos, nosotros no lo decidimos así porque sí. Va un consejo colegiado en donde un grupo de profesionales, después de haber hecho todos los estudios, lo proponen. ¿Cuánto tarda este proceso? Bueno, esa es otra pregunta que es así como que ahora sí pisar el callo, ¿no? El tiempo está programado para que un juicio, la parte administrativa y la parte judicial que integran todo el procedimiento de adopción se termine en 10 meses a un año máximo. Entonces, máximo, sí.
pero Pero en la desgraciadamente no, porque también depende de los solicitantes. Si tú le dices, oye, necesito una carta de ingresos de tu trabajo, necesito una carta de no antecedentes penales, pues tienen que ir a tramitarla. ¿Cuánto se tardan? Dependerá de los lugares. En provincia eso es mucho más rápido. Aquí en el DF, con el cúmulo de población y de necesidades y de trámites, la verdad no sé cuánto se tarden en entregarles una carta de no antecedentes penales, que es un requisito indispensable. Si tú les pides, oye, requiero de exámenes toxicológicos, quiero saber qué clase de personas son a las que se les va a incorporar un niño, ¿verdad? Si no tienen alguna adicción, si alguna enfermedad crónica, progresiva, degenerativa. Necesitamos que nuestros niños vayan a ocupar el lugar que les corresponde, a ser hijos, no cuidadores. En este sentido tenemos, una pregunta de una mujer soltera. Nos dice, yo siempre he tenido el plan de adoptar. ¿Se puede en México, puesto que para las parejas ya es complejo hacerlo? Esto también ¿Una mamá soltera, dice? Sí, pues dice una mujer soltera, que ella quiere adoptar, pero como soltera, no como pareja. El problema, nada más quiero aclarar, el problema de la complejidad no estriba de si son parejas, si son solteros, si el sexo, no. El problema de la situación, que yo no le llamaría problema, sería la serie de trámites que se tienen que realizar, porque tenemos la responsabilidad altísima de un niño. Claro, la responsabilidad del niño es lo más importante, pero bueno, regresando, te retomamos y bueno, nos vamos a ir un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Hola, ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza, aquí saludando a las personas del público. Perdón, me dio como mucha emoción. Pero bueno, les quiero decir que ya está con nosotros Gabriela Ruiz Serrano. Ella es trabajadora social y terapeuta familiar, docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Gaby, bienvenida, Qué gusto tenerte por aquí. El gusto es mío, gracias. Oigan, y hablando un poquito de esto que tiene que ver con el tema legal, porque después ya quiero que pasemos a todo lo que tiene que ver con la vinculación, ¿no? La importancia de la vinculación con los hijos y los papás y las expectativas, etcétera. Quiero que escuchemos lo que le está pasando a Vanessa para ver qué es lo que ustedes le pueden recomendar. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando con tu caso? Tú has querido adoptar desde hace como 4 años, ¿verdad? Sí, así ha sido la situación. Primero empecé en tratamientos, diferentes tratamientos, mi esposo y yo. Después hemos entrado a la situación de querer adoptar. Nos hemos acercado a las instituciones, a DIF, diferentes lugares, a Puebla, a Hidalgo, siempre a través de todas estas instituciones. Siempre, y ha sido todo conforme tiene que ser, legal, jurídico, todo. Hemos pasado por todos los exámenes médicos, exámenes, todos trabajo los exámenes social. Te han dicho, todos los exámenes que nos estaban nombrando, Juana, todos te los han hecho, o sea, todos. Te han hecho los exámenes psicológicos, los exámenes emocionales, de trabajo social, cuál es la posición económica que ustedes tienen, que son una familia, una pareja sólida, y sin embargo siguen diciéndote que no. Sí, que lo que comentaban, que sí hay chiquitos, pero que están en proceso, todo este tipo de cuestiones. Ya las valoraciones tienen cierta vigencia, por llamarle de una manera. Hemos sido reevaluados, hemos tenido... ¿Cuántas veces ha sido reevaluado? 2 veces. Dos veces. Y ¿Cuánto tiempo dura esa evaluación? 6 meses tiene validez, 6 meses, y de hecho ahorita apenas me entregaron un certificado de idoneidad en el cual dice que estamos mi esposo y yo con nombre y todo esto, Vanessa Espinosa, bla, bla, capacitados. Esto es lo que, el testimonio de, ¿cómo dijiste que se llamaba? De idoneidad. Certificado de idoneidad, constancia de idoneidad. Esta constancia significa que tú sí eres una persona capaz de tener un bebé, de cuidarlo, de hacerle frente, que tu esposo también. Sí. ¿Qué pasa, Juana? ¿Por qué una persona que está en esta situación se tarda tanto? ¿Alguna de ustedes que quiera responder? Sí, bueno, yo sí. Gaby, por gracias. Favor. Yo sí quisiera comentar que, existen, como ya lo decía la licenciada, multifactores que no nos permiten a veces derivar en lo que esperaríamos. Creo que uno de los grandes mitos de la adopción que ya se han visto y que se han dialogado en muchos espacios es creer que los niños que están dentro de las instituciones todos son susceptibles de ser dados en adopción. Desafortunadamente no es así. Muchos de ellos, digamos el 80% de los niños que están dentro de las instituciones, tienen alguna situación jurídica que los imposibilita. Eso hace que el número de niños que tenemos para asignar a parejas sea menor. Y si de esos consideramos que muchas veces se piden niños que tengan características como que sea mujer,
como que sea chiquita, lo más pequeña que se pueda, que no tenga hermanos, que no tenga dificultades, digamos, emocionales o de salud. Eso reduce muchísimo. Entonces, yo puedo tener una lista de espera con 10 solicitantes de adopción que ya han sido avalados, que ya han sido evaluados, pero que desafortunadamente pocos son los niños que realmente puedo asignar derivado de las mismas características de ellos. O sea que entonces los papás que quieren adoptar o las parejas que quieren adoptar también a su vez tienen altas expectativas, o sea, ponen reglas muy claras, o sea, dicen, quiero que sea niña o quiero que sea niño de esta edad a esta edad, que tenga estas características, todo ese tipo de cosas también ustedes las escuchan. Esa es una realidad. Sí, es una realidad que nosotros entendemos también esa parte, ¿no? O sea, se sabe que las personas tienen un deseo que es genuino. Desafortunadamente no siempre los niños se pueden adaptar a esto. Entonces, como bien se estaba planteando al principio, la adopción es la manera a través de la cual el Estado va a restituir el derecho del niño a tener una familia. O sea, se están buscando familias para los niños, no niños para las familias. Y esto puede generar justo estas esperas tan largas que a veces uno no se explica. A ver, vamos a preguntarle, Vane, ¿tú estás haciendo alguna petición en particular? Sí, yo al principio, cuando uno empieza todo esto, dice, yo quisiera una nena, pero a final de cuentas uno dice, si llega una nena, si llega un nene, me da lo mismo. La edad, obviamente yo sé que ya no me va a tocar un recién nacido, sino sería un niño 4, 5, 6 años. O sea, yo he abierto, junto con mi esposo, hemos abierto nuestra situación para poder adoptar cualquier menor. O sea, las expectativas. Pero al principio sí es cierto que empiezas con algunas exigencias. Al principio yo hasta decía Sofi, ¿no? Por decir, yo quiero Sofi y esto y otro. Ahorita dice uno, no me interesa cualquier menor, cualquier criaturita, niño, niña de la edad 4, 5, 6 añitos. Y más que ha sido muy larga la espera, he buscado en muchos lugares, he tocado muchas puertas y a final de cuentas hemos cumplido con todo. Es desgastante, es muy cansado. Y uno quiere decir, yo estoy aquí y estoy aquí sentada porque tengo fe. Y porque sé que esa niña o ese niño puede llegar. Y esta es una más de las puertas que vengo yo a tocar y a pedir su ayuda de la manera. Claro, esto demuestra que sí tiene muchas ganas esta mamá de ser mamá, sí, ¿no? Estás esperando a ese chiquito o a esa chiquita que va a venir. Alina, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito cuáles son los duelos que deberían de vivir antes y durante, porque mira todo lo que estamos escuchando. Aunque Vanessa se ve fuerte, pues nos estamos dando cuenta que ha sido un camino arduo, que son 4 años de espera, que es mucha esperanza, en fin, ¿no? Sí. ¿Nos quieres contar? Lo que pasa es que habría que como distinguir varios encuadres. Las expectativas, puede haber expectativas conscientes, manifiestas, y hay una serie de fantasías y deseos y anhelos que no son tan claros o no van específicamente a algo visible. Y las dificultades, incluyendo los duelos, y es uno de los puentes que hay que tejer entre lo emocional y lo institucional, es que aunque se pregunte o se trate de resumir en una entrevista, tú ya viviste el duelo por no poder embarazarte, es desde mi punto de vista una pregunta quizá necesaria desde el punto de vista burocrático, pero verdaderamente cae en el absurdo, en una situación emocional donde el duelo se va a vivir de por vida en diferentes momentos. Ahí viene la habilidad de quien hace las entrevistas para poder captar si el momento vital de la existencia, ¿no?, y de anhelo y capacidades de esa pareja o individuo que quiere adoptar va a poder con el paquete. Sí, yo sí quisiera tocar el punto de que las expectativas no son en función solo si es niña, niño de tal edad, sino que hay una negación del enorme caos y dificultades con el que vienen los niños institucionalizados o que han sido, digamos, por multifactores, como lo anuncian, dejados. ¿Sí? Establecer un puente de crianza y de vinculación es una construcción esforzadísima de todos los días y es sumamente frustrante. Claro, fíjate que justo en el testimonio que escuchábamos en el anónimo, ella comenta, y llorando nos los dice, ¿no? A mí me duele mucho escuchar la historia de mi hijo, lo que él estuvo viviendo hasta que llegó a mis brazos. Así Entonces, es, mira, ahorita hay un diplomado que se abrió para padres que o están por adoptar o ya adoptaron y tienen chicos como de 5, 4 años de la Asociación de Padres Adoptivos, y el título que se acuñó para el diplomado fue Misión Casi Imposible. ¿Sí? La vinculación con
los niños que vienen de otro origen y la inserción, no nos olvidemos, no solo es la parentalidad directa de madre o padre o pareja, sino de todo el núcleo familiar y social. Fíjate que qué importante esto que comentes de casi, ¿no? Casi, porque ¿no? un poquito más adelante vamos a tener aquí un testimonio donde sí se logró el vínculo y ella nos va a explicar por qué. Pero bueno, sabemos que aparte, no solamente esto del vínculo, como lo dijo Sandy al principio, tiene que ver con las adopciones. También a nosotros, y lo dijo Lorena, ¿no? O sea, a una persona que tiene la posibilidad de tener un hijo propio, también le cuesta muchas veces vincularse. Entonces, bueno, y también, hablando de expectativas, yo quiero que me acompañes a ver el siguiente testimonio, porque a veces las expectativas son sobre si es niño, si es niña, las edades, etcétera, pero de repente hay sorpresas que no te esperas. ¿Cómo las puedes vivir? Acompáñame a ver el siguiente testimonio. Decidimos adoptar porque se nos dio la oportunidad. O sea, nosotros durante 10 años tratamos, ¿no?, de tener un bebé, una familia, formar una familia, que es la idea de toda pareja, ¿no? Entonces, no se nos dio la posibilidad de tener uno propio. Una amiga de mi hermana, ella nos platica de una bebé que está buscando a unos papás, que está buscando una familia. Nos dicen que es una bebé de 11 días. No sabíamos nosotros, ni ellos sabían, de que la niña tenía una discapacidad. Es una noticia dura, difícil de asimilar, pero con el tiempo pues se va asimilando. El diagnóstico, que es parálisis cerebral, pues es todavía un golpe todavía más fuerte, ¿no? Ahora ya ni para ella ni para nosotros es una limitante el que Maite tenga parálisis cerebral, porque a Maite lo único que le limita es el caminar y no hablar, porque es una niña que me trae casi. Mi familia, en general, tanto por parte de mi esposo como de mi parte, o sea, mis hermanos, nos han brindado todo su apoyo. Creo que sin su apoyo de mi familia no podíamos llevar a veces este trabajo tan pesado, porque es pesado. Digo, a mí no me pesa de que diga yo, ay, otra vez, no. Pesado en el sentido de que es un desgaste físico, no emocional, físico. Yo no cambiaría nada. Somos muy felices. Yo como su mamá, me siento llena. Yo siempre le decía a mi esposo, yo quiero un bebé o un hijo para tener con quien pelearme, a quien llevar a la escuela, que si está enfermo, pues sufrir o no sufrir, sino que angustiarme porque qué le duele, qué tiene. Y en realidad lo hago, o sea, me peleo con ella, la llevo a la escuela, nos reímos, o sea, es todo, no cambiaría nada. Bueno, pues como ustedes acaban de ver, muchísimas gracias por este testimonio. Es una persona que conocemos de cerca, queremos mucho, es muy amiga de Sandy. Sí, y gracias, bueno, Vero, le mandamos un beso enorme y sabemos tu historia y estamos contigo. Y bueno, como ustedes vieron, ella estaba esperando, no tenía las expectativas, como tú decías, Gaby, bueno, pues que si niño, que si niña, etcétera. Y de repente pues llega esta chiquita a su vida y llega con una sorpresa. Y no es una sorpresa sencilla, ¿no? Pero finalmente, a ver, o sea, cuando uno se embaraza, vámonos a la situación como de crianza común y corriente, no adopción, ¿no? Cuando uno se embaraza, la verdad es que es un volado. Sí, es un Tú volado. te embarazas y nunca vas a saber, en el momento que estás embarazada, si es niño, si es niña, si viene bien, si viene mal, si va a haber algún... No tienes manera de saberlo. Claro, avanza el embarazo y por ahí del tercer, cuarto mes te pueden hacer todos los estudios de la vida y ir teniendo algún tipo de certeza, ¿no? Pero la verdad es que siempre es un albur. La gran diferencia es cómo asumo ese albur cuando es una cuestión, vamos a decir, natural, a cuando hay una adopción. Pero eso es una diferencia. Sí, enorme. o sea, porque me parece que el Gigante. problema con la adopción, el problema, con comillas, o uno de los problemas, es que cuando yo voy hacia una institución a adoptar, que es un poco lo que aparecía hace rato, hay como una serie de cuestiones que en la fantasía creo que sí se pueden cumplir. No sé si me explico. Sí, o sea, yo como me si en la imagino que sí fantasía se puede, yo pensara que ahora sí puedo pedir
el sexo del niño, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Al final del día es una fantasía. Es como lo que ocurre en la reproducción asistida, que de pronto yo pienso que puedo manipular el genoma. Es falso, ¿no? Y aun cuando yo pudiera escoger esas características, la experiencia de tener a ese bebé y de vincularme con él, al final del día Sí, sigue siendo un albur. No, claro, lo que pasa es que, digo, a través de toda la historia de la humanidad, las filiaciones y vinculaciones biológicas han tenido y tienen un peso enorme. Claro. Para un individuo, saber sus ancestros es fundamental. Ves los códices y están los linajes dibujados. En cualquier cultura es como de repente poder relacionarte con algo que una doctora argentina llama el ADN sin historia. Claro. De repente Es como tu pertenencia, es ¿no? ¿A tu dónde pertenencia y los chicos también necesitan esa pertenencia. Por eso se habla de los dos mundos que pueden lograr vincularse, que claro que hay muchos tipos de vinculaciones exitosas, pero ahí es donde viene el problema de la expectativa. Si yo voy a ver al niño real que tengo enfrente, hay muchísimas posibilidades de que pueda relacionarme con él, de sentirme madre o padre y que el hijo se sienta hijo, ¿sí? Si yo estoy viendo al niño deseado de mi fantasía, al que me frustra todos los días que tengo enfrente porque no tiene mi color de piel ni los ojos de mi mamá, no come como nosotros comemos, no tiene el IQ que tiene toda mi familia. Entonces la vida cotidiana que yo veo en el consultorio es de una frustración tras otra. Si el manejo de la frustración de quien incorpora niños a la familia es buena, tienen amplios niveles de tolerancia y capacidad de ver, voy a repetir, ver verdaderamente a quién tienen enfrente, respetar su historia y su cuerpo, porque no se nos olvide que las diferencias visuales son para mucha gente brutales. Y que no son sencillas ni para el niño sentirse tan distinto a los padres y viceversa. O sea, y luego en el ambiente de escolar, raza, de color, claro, de estatura. Es que, ¿sabes qué? Esas son las cosas que a nosotros nos interesaría un poco entender el día de hoy, ¿no? Y bueno, son esas cosas cotidianas a las que te enfrentas, ¿no? De repente el color de la piel, la forma de los ojos, la textura del pelo, la raza, ¿no? Y las capacidades, los aprendizajes. Las mismas necesidades del niño o de la niña, como lo veíamos en el testimonio, la capacidad que tienes como adulto, como padres, de adaptarte a las necesidades del niño y no al revés, ¿no? Creo que es lo que comentabas tú hace ratito, de que son los niños están buscando, no es que los papás estén buscando un niño que cubra estas necesidades o estas fantasías. O sea, la verdad es que eso sí sucede, o sea, sí son los papás, pero aunque ustedes lo que están buscando es que sea el hijo el que esté bien. Y el beneficiado. Pero es que ahí es donde viene el asunto, justamente. En términos generales, las instituciones tendrían que buscar el bienestar del niño. ¿Por qué? Porque es el menor, porque no tiene conciencia. Pero no solamente en adopción, en términos generales. El problema es que siempre está de entrada. Nos damos un corte. En un momentito me hacen la regresar. Mi hija adoptada es la mayor, tiene 17 años y el proceso fue que su mamá, que es cercana mía, una persona conocida, en el momento fue como un shock para ella el tener una bebé y no saber qué hacer. Entonces yo, cuando la vi, supe que ella tenía una discapacidad y entonces me di a la tarea, sin ser su mamá, de llevarla a que la revisaran, porque yo sentía que ella no era una bebé normal. Y sí me dieron un diagnóstico en primera instancia muy gris, porque me decían que no veía y que se iba a quedar como un vegetal. Y después su mamá fue así como algo que no pudo soportar y la dejó. Pasó por mi mente que en primer lugar era una pequeña que iba a necesitar mucho amor y mucha terapia. Y en el momento quizá no lo pensé así, pero al ya estar involucrada, fue muy intenso la relación que ella y yo tuvimos por la cercanía, y entonces se ganó mi cariño, mi amor y todo mi tiempo. El apoyo de mi familia fue muy importante. Mi pareja, de momento, se ganó su corazón, porque es una niña que siempre está sonriendo, pero ya al paso de tener que ir a terapias, su familia no estaba de acuerdo.
decían que cómo se iba a hacer cargo de una niña así y que era como una carga. Entonces, él y yo decidimos mejor terminar la relación. Yo quedé embarazada, yo estaba embarazada en ese inter, pero entonces decidimos que aún así, bueno, él, de separarnos, y yo embarazada de gemelas. Mis hijas me han preguntado el por qué la adopté a Leslie. Y como me lo dijeron cuando eran muy niñas, yo les explicaba como la película de Tarzán, que fue una personita que se quedó sin quien la viera y que se quedó con mucho necesidad de que podía tener muchos peligros, y entonces yo la traje así como que la trajo a su bebé, y entonces ellas lo ven como lo más natural. Antes de conocer esto, yo también siempre pensé que la adopción era ir a buscar un bebé chiquito, bonito, y que eso te iba a dar todo. Pero ahora que me di yo la oportunidad, porque yo creo que yo fui la que me dio la oportunidad de tener conmigo una niña que ha pasado los años y que con todas las cosas que me han pasado, si no estuviera ella, yo hubiera flaqueado. Bueno, pues muchísimas gracias a este testimonio que acabamos de escuchar. Y Gaby, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué es más difícil adoptar a niños con estas condiciones? ¿Sí es más difícil? Sí es más difícil encontrar una pareja que tenga las condiciones, o una familia, o una persona en calidad de soltera, que tenga las condiciones para resarcir los efectos que puede traer el que este niño haya sido expulsado de la familia de origen, ¿no? Creo que aquí hablaban hace un rato de lo que implica la no historia, y lidiar con eso no es nada fácil. Como pareja ya vienes de un proceso desgastado, de duelos, de renuncias a la procreación biológica, de las expectativas sociales que hay depositadas en ti como persona, como matrimonio. Y entonces ahora te presentas ante un escenario que muchas veces no estamos preparados para él. ¿Cómo hago para lidiar con eso que no sé? Con ese papá que no conocí. Muchas veces en este pensamiento mágico, cuando el niño empieza a tener ciertas dificultades, el matrimonio, la pareja generalmente dice es que no sabemos de dónde viene. No sabemos quién fue su madre, qué tal que la madre fue una enferma mental, qué tal que... Y entonces empiezan a generar una serie de fantasías y de pensamientos porque no hay respuestas. Entonces yo creo que de entrada habría que entender que ese niño sí tiene una historia. Muchas veces esa historia estuvo prioritariamente en la institución, una historia con una familia de origen, y hay que honrar esa historia. Una de las cosas que yo platico mucho con los padres adoptivos es reconcíliate con esa madre, reconcíliate con ese padre, porque no ganamos nada ocultando la historia, no ganamos nada diciéndole fue malo, fue terrible. Yo entiendo que a lo mejor yo puedo tener mis propios juicios respecto de lo que esa madre fue, pero si tú no te reconcilias con ese pasado, es como si una parte de ti no se reconciliara con ese niño. Y ese niño lo vive, lo siente, aunque no se lo digas, está en su interno. O sea, ¿qué es lo que tendrían que decirle ya en la práctica? Porque seguramente muchos nos están escuchando y dicen, ok, yo me reconcilio, pero ¿de qué manera? ¿Cómo hablarles? ¿Qué decirles? ¿Qué significa esta palabra reconciliarse? Pudiera ser resignificar la historia. Lo que decía Gaby es muy importante. O sea, a veces lo que nosotros, o lo que se tiene comúnmente es como el padre biológico malo que dejó a su hijo abandonado, ¿no? Entonces, ¿por qué no ver esto como un acto de amor? Finalmente él no lo pudo cuidar o no se pudo hacer cargo y prefirió dejarlo en una institución para que quizá otra familia pudiera hacerse cargo de él. Entonces, así enseñárselo y así hacérselo ver a su hijo, ¿no? Esta parte, o sea, ¿por qué tengo que estar como peleado con los padres biológicos, ¿no? Entonces, así hacerlo ver al niño para que él crezca con esta seguridad, con esta fortaleza que a veces es muy necesaria y que a los padres adoptivos les cuesta mucho enfrentar, ¿no? Porque cuando empiezan a cuestionarse respecto de los orígenes o sus antecedentes o quién fue mi mamá, a veces pareciera que te mueven, ¿no? Y, claro. Y es que ¿Tienes entonces, miedo a que de repente te pidan, quiero conocer a mis papás, o me quiero ir, o pues tú no eres mi mamá, ¿no? Ese tipo de cosas. Y tantas historias que vemos en donde no se menciona ni siquiera el tema de que son niños adoptados, y ya lo hemos hablado aquí en otros programas, y aquí nos lo pueden reiterar los especialistas, lo mejor es siempre decirles la verdad, ¿no? Nos lo han dicho. ¿Puedo opinar algo? Me preocupan un poco los testimonios que estamos viendo en contraste con lo que estamos hablando, porque si bien son testimonios sumamente conmovedores, afortunadamente diría no es el común denominador de los problemas cotidianos, que sí son muy duros, muy frustrantes, pero estas son situaciones muy extremas, ¿no? De parálisis cerebral, de discapacidades muy profundas, tanto intelectuales como fisiológicas.
lo que se ve y con lo que tienen que lidiar la mayoría, al menos, de situaciones es con déficits escolares. No es un extremo de silla de ruedas, sino que no ocurra, y se agradece mucho la confianza que les tienen cuando comunican esto, pero es la frustración del día a día, por qué no sabe estudiar o por qué tiene otro nivel en los exámenes que la mayoría, porque es adoptado. No es porque sea adoptado como una etiqueta, es que todo su bagaje, más la inserción en la familia, más capacidad, son multifactores que van generando lo que requiere el esfuerzo del día a día. Cómo trasladar los hábitos alimenticios, ¿sí?, de una institución a la familia. Uno puede decir, es que es algo muy elemental, pero no es elemental para quien lo está viviendo todos los días. Los hábitos de alimentos, de sueño. Sí, un niño que viene institucionalizado, por ejemplo, que nunca ha dormido tal vez solo, pero a la vez ha estado muy aislado en su cunita o en su cama. No es lo mismo adaptarse a que una familia llega y lo pone en su cama y lo deja solo, o cuántas veces en la noche va a tener que ir a calmarlo, ya arrullarlo, o aguantar y contener las pesadillas. Los hábitos, no es lo mismo ir a una escuela, digamos, de nivel público, donde si se enferma o no se enferma, o va bien o mal en la escuela, pues no hay mucho que hacer, porque por mejores intenciones que tenga la institución, no las pueden cubrir de todos los niños. En cambio, llega una familia, de repente es un hijo único o una hija única, con niveles de exigencia o intelectuales muy altos, y como ya le hablaron de la escuela 3 veces en el día o 4 veces, qué tipo de escuelas, ¿no? Hay una serie de decisiones cotidianas fundamentales que si la familia que va a adoptar no las tiene como conscientes en la realidad para ese trayecto, además a subir, que el primer día de la familia no es lo mismo que el año de después, o 3 años después, y que tienen que tolerar ese proceso que no se da inmediato, yo creo que las cosas irían muchísimo mejor, claro, porque serían de la vida cotidiana. Te digo, no me iría a situaciones, claro, tan graves, sino sí quiero comentar que tenemos varios testimonios de diferentes situaciones que los vamos a ver en un momentito, pero bueno, para nosotros era importante poner como toda la gama de posibilidades que existen, fundamental, ¿no? Pero ¿no será esto, Alina, precisamente una de las razones por las cuales las parejas insisten en que sean bebés? Porque entonces tal vez se ahorran todo esto que estás diciendo. Pero no sé, mira, ahí hay un conflicto, porque no es que se ahorren, no se ahorran. Por eso se lo creen, pero es que mira, estás diciendo, el cambio de alimentación que y entonces dices, tienes la fantasía de pensar, es que estamos hablando de las fantasías, las expectativas. Es que si es un bebito, entonces ya empieza conmigo. Sí, empiezas de cero. Pero el bebé también. O sea, aquí tenemos que ver, o sea, hay un bebé que en su desarrollo va a tener mucho menos ausencia en meses de ese vínculo único o especial que va a tener con una familia que lo cuide. O sea, no es solo de los padres, es que el daño, porque ni modo, tenemos que hablar que sí hay daño en una situación institucional, porque no hay manera de suplir esas necesidades mientras antes se ha rescatado un individuo, no un ser recién nacido, en brazos de alguien que le permita un diferente tipo de vinculación, va a ser mucho mejor para todos, para toda la sociedad. Por eso todos los esfuerzos de rescatar lo antes posible a quien quede sin recursos va a devenir en un tejido social, como se dice, ¿no? Mucho más completo, mucho más integrado. No es solo un deseo de los padres. Claro, por supuesto. Y bueno, lo que nos han dicho, ¿no? Lo importante es el bienestar de los niños. Sí, en términos del vínculo, por supuesto que es importante cuánto tiempo permaneció ese chiquito en la familia, cuánto tiempo permaneció en la institución, porque tiene que ver con cuestiones incluso de bioquímica, ¿no? O sea, a nivel del cerebro, si tenemos un niño que permanece menos de 2 años en una institución, la afectación es menor. Si logramos incorporar a un niño menor de 2 años a una familia de condición adoptiva, aunque la familia de origen no haya sido lo suficientemente nutricia a nivel de vínculo, sí podemos todavía resarcir casi a plenitud lo que este niño vivió. Pero ¿qué pasa con el vínculo? Con el vínculo como esa relación primaria en donde yo aprendo
cómo relacionarme con los otros. Y cuando esta madre, que es la fuente de amor, digamos, primario, no me da esa certeza, no me da esa predecibilidad, entonces yo aprendo que el mundo es hostil y que en el mundo hay peligros. Y si en el mundo hay peligros, cuando esta familia adoptiva no me puede dar esa consistencia, no me puede dar esa cercanía, y a las primeras de cambio me dice, pues es que eres terrible y entonces mejor te regreso a la institución, porque eso es algo que pasa en la realidad. Y no porque los padres sean malos, sino cómo lidio con este niño que por más que le doy todo mi amor, llega y me patea, corta en la escuela, roba cosas, y entonces yo ya no sé cómo darle un escenario. Y es difícil entender que este niño lo que está haciendo es probándome. Lo que está diciendo es, mírame lo terrible que soy. Me quieres porque si mi madre, que me abandonó, digo, obviamente no a nivel consciente, me abandonó, cuando yo era chiquito, un extraño, me vas a querer, ¿no? Entonces, pero esto, bueno, se oye bien bonito en la teoría, pero a la hora de la práctica es complicadísimo. No, Gaby, lo que estás diciendo se oye terrible. Y aparte, no se oye bonito, pero y es la realidad que muchas familias viven. Y eso es exactamente, pues, una de las cosas a las que se enfrentan, que son las fantasías justamente con las que se topan, ¿no? Porque de repente piensan, ahora sí vamos a ser la familia feliz, y pues esto es lo que de repente te topas. Oigan, tenemos el testimonio de un papá con 3 niñas adoptadas. Vamos a verlo, a ver qué nos dice él. Bueno, un segundito. Tengo 59 años actualmente, ya voy para los 60. Los procesos de adopción se dieron a través de familias que sí tuvo que intervenir el DIF y sí tuvo que intervenir un juez para todo el proceso legal administrativo. No fue por una petición al DIF en forma directa. Yo me enfrenté a muchas circunstancias, ¿no? La primera fue a que mi familia misma supieran mis hermanos que pues ya era yo papá y que había aceptado el cargo de papá y que ya tenía legalmente una responsabilidad. A veces digo que los roles familiares de papá se van dando y se van resolviendo. A veces la presión social sí es un poquito más complicada. La presión social de las escuelas con los hijos o las hijas en mi caso, ¿sí? En donde pues si ellas logran tener ciertas amigas, ciertos grupos y la familia dice no te juntes con ellos porque o ellas, ¿no? Porque vienen, como tienen 2 papás y no tienen un solo papá y no hay mamá y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces eso es incómodo hacia uno, hacia ellas y me cuesta trabajo equilibrarlo a veces, ¿no? Yo lo equilibro de una forma hablando siempre con ellas con la verdad. Ellas casi desde que llegaron saben que son adoptivas, saben que no somos sus papás genéticos o no fuimos sus papás genéticos, que tienen papás genéticos, ¿no? Y que existe el proceso de adopción que es en el que ellas están, ¿no? Mis hijas me preguntaron de cómo llegamos con ellas, ¿no? O sea, decían es que ustedes 2 no pueden embarazarse, ustedes 2 no pude haber nacido de tu panza o de la panza del otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde hay que explicarles un poco esa parte, ¿no? Les hicimos ver todo el proceso de nacimiento de un bebé, ¿no? Para que entendieran que sí debieron de haber nacido de esa manera, pero estaban en un contexto de resguardo familiar distinto. Yo formé una familia con una pareja homosexual, adoptamos a las 3 niñas en diferentes etapas y actualmente pues seguimos teniendo el núcleo familiar que ha crecido ya con un nieto. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a este testimonio y bueno, también es otra forma diferente, ¿no? Es las nuevas familias que estamos viendo y nos están preguntando también en las redes sociales que si hay alguna cosa diferente cuando se trata de familias homoparentales. ¿Hay algunas reglas diferentes? No, distinto. En DIF nacional no tenemos ningún requisito distinto para familias homoparentales. Presentan su solicitud igual que cualquier persona o pareja porque puede ser, como decía Sandy hace un momento, que había una persona soltera, no necesariamente tiene que ser una pareja homosexual. Entonces, lo único que tiene que cubrir son los mismos requisitos que cualquier pareja heterosexual o cualquier pareja o cualquier persona. Porque, volvemos al punto, tenemos que cuidar no los derechos de los adultos, tenemos que cuidar el derecho de los niños a ser restituido
el de vivir en familia, que es un derecho fundamental, es un derecho humano. Entonces, ese es el principal requisito, cubrir todas las pruebas y todo lo que se tiene que hacer para de ahí derivar si son aptos o no, si se les otorga el certificado de idoneidad o no, para efecto de que los niños tengan la seguridad en un entorno familiar armónico, para que tengan la seguridad de que van a desarrollarse de manera integral. Ok, perfecto. Eso es importante saber, lo que es exactamente lo mismo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza. Le platico que mañana el tema va a estar muy interesante, claro, como todos los días, pero si usted se identifica, pues no dude en llamarnos. El tema va a ser Las deudas me agobian. Y pues sabemos que, y aquí todos como que asienten, hasta se ríen, pero fíjense que vamos a venir todos. Hasta cierto punto, bueno, pues todos podemos lograr o tener un grado de endeudamiento en una sociedad de consumo que constantemente nos está invitando a gastar. El problema es cuando esto ya se convierte en algo que hasta los especialistas pueden nombrar como una adicción a las compras, y en donde ya no logramos medir ni equilibrar entre lo que podemos llegar a gastar, porque hay gente que gana suficiente como para poder solventar gastos, pero se llegan a endeudar de más. Entonces, si usted se identifica y las deudas lo están agobiando, pues no dude en ver el programa de mañana y en compartirnos sus dudas y su testimonio. Empiece a llamar desde este momento, y ahora vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho en el tema de la adopción el día de hoy. No son exigencias que se hacen a los solicitantes, más bien nuestro interés como institución es procurar el bienestar del adoptado. O se van a pedir algunas serie de características o algunos elementos psicológicos que van a favorecer la integración de un niño, como equilibrio emocional, empatía, flexibilidad, autoestima, ¿no? Cuando el niño está integrado en un núcleo familiar, ellos tendrán que ser ese soporte emocional, ellos le van a dar como estas herramientas para que él pueda enfrentar la vida. O hacemos uso de instrumentos psicológicos, de entrevistas, de ejercicios que vamos poniendo al interior de una evaluación para, bueno, conocer cómo ellos responderían ante ciertas problemáticas o ante ciertas situaciones. Finalmente, un proceso de adopción o la integración de un niño por adopción va a generar una crisis al interior de una familia, y ellos tendrán que enfrentarla con todas o hacer uso de todos estos recursos para poder enfrentarla. Si con el hijo propio establecer el vínculo es bien problemático, con el niño adoptado el problema del vínculo se triplica, ¿no? Son como dos historias que se conjugan en el momento de la adopción y que está muy complicado saber si van a machar. Hay parejas que tienen altas expectativas del niño o niña o adolescente que van a adoptar. Es más las expectativas que pueden tener ellos que los niños. Los niños lo que quieren es integrarse a una familia para tener condiciones de desarrollo. Tú te embarazas y nunca vas a saber en el momento que estás embarazada si es niño, si es niña, si viene bien, si viene mal, si va a haber algún... No tienes manera de saberlo. Claro. Mi familia está conformada por mi papá, ahorita vivimos nada más con un papá, mis dos hermanas, yo soy la hermana mayor, mi hijo, y ahorita está viviendo con nosotros la pareja de mi papá. Uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando fuimos por mis hermanas, cuando nos las dieron para que las adoptáramos. Fuimos a Veracruz, bueno, por ahí, y fuimos hasta su casa de ellas, donde vivían, y fue muy bonito. De hecho, yo les dije a mis papás que yo quería hermanas. Y mis papás me dijeron que sí, que íbamos a adoptar a 2 hermanas. Yo tenía 9 años y pues me puse muy feliz. Se vive un poquito difícil porque pues tienes que poner el ejemplo, pero pues creo que no soy una mala hermana. Yo creo que al principio sí se sacaban de onda, ¿no? Porque decían pues que vivían allá y ya están ahora con nosotros, pero nos llevan, bueno, siempre fueron muy bien, fue bien aceptado por ellas. Yo logro integrarlas pues jugando con ellas, pasando momentos juntas, haciendo cosas que nos gusten a las 3. Mi familia es diferente porque pues no está conformada por mamá y papá, sino por 2 hombres, pero no tan diferente como todos piensan. Entonces, lo mismo, solo que con 2 hombres.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, hemos platicado de diferentes historias como tú lo estás viendo, de diferentes situaciones y bueno, queremos que conozcas una historia de éxito, así es que aquí tengo conmigo a Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Cristi, gracias. Qué gusto que nos hayas aceptado venir el día de hoy. Oye, tú, bueno, adoptaste a 2 chiquitos, 2 hombres. Sí, 2 hombres. Y bueno, ya ahora están grandes, pero los adoptaste ¿a partir de qué edad? ¿Ellos qué edad tenían? Gabriel tenía 3 meses y Pablo tenía 13 días. Eran chiquititos. Oye, ¿y cuáles fueron las expectativas? Un poco de lo que estás escuchando en el programa. ¿Tú crees que tú tenías expectativas al principio cuando tomaste la decisión de adoptar? Sí, ahorita estaba yo oyendo y me acordé de todo lo que yo viví hace muchos años. Y sí me acuerdo que pensaba, sí también dije que fuera niño el primero, porque esto era lo que yo quería si tuviera hijos biológicos, que después la segunda fuera niña. Y bueno, resulta que pues nada fue así, fueron 2 niños. Y pensaba en mucho, porque me acuerdo que nos preguntaron que si queríamos que se parecieran a nosotros, pues bueno, claro, todo el mundo desea eso. Esa yo creo que es una expectativa muy grande en los papás adoptivos. Y que se parezcan físicamente. Que se parezcan físicamente. Entonces, bueno, cuando nosotros nos hablaron, nos dijeron que ya había nacido, fuimos y yo me imaginaba que casi me iba a encontrar con un clon. Llegamos y, bueno, hoy les puedo decir, el más grande es chiquito, menudito, flaquito, y el más chico, Pablo, que tiene 20 años hoy, es morenito, guapísimo, atlético. Gabriel el grande es un chavo súper exitoso, habla inglés, francés, tocaba el violín de chiquito. Esto lo digo porque estaba yo oyendo lo que decían de la cultura, de la raza y todo. Y yo las estaba oyendo en cuanto a las expectativas y que si es difícil lograr ese vínculo, no sé, para mí, pues tuve primero el apoyo de mi esposo, también de toda la familia. Mis hijos yo creo que fueron los más deseados de la familia, han sido los más queridos porque fueron tan deseados. Y me acuerdo que cuando nosotros fuimos a hacer la solicitud para adoptar, lo primero que nos preguntaron es por qué queríamos adoptar. Y yo contesté porque era una necesidad ya tremenda, sí, de ser mamá, pero sobre todo que yo ya le daba tanto a mi esposo, teníamos 3 años de casados, y que ya era mucho lo que le daba a él, que yo necesitaba darme en alguien más. Y cuando les oía yo platicar de cómo prepararse y todo, y cómo pasar a lo mejor problemas que pueden darse, que creo que también puede pasar en hijos biológicos. Me acuerdo que mi mamá me dijo, cuando se lo platicamos, me dijo, yo nunca lo hubiera hecho. Le dije, hubieras tenido que estar en mis zapatos, claro, para saber lo que yo he sufrido, esa necesidad de ser mamá y de entregarme a alguien más. Y creo que el éxito de una adopción o de cualquier, ya sea adopción o el hijo biológico, es el amor con que tú hagas esto, la necesidad de darte a alguien más y de ser paciente. Oye, Adri, me decías que bueno, por supuesto que como ellas decían, sí hay expectativas del lado de los papás, pero también hay expectativas del lado de los hijos, que una vez uno de tus hijos te dijo, pues yo esperaba otra cosa. Sí, ¿no? Una vez el más grande, estábamos yo jugando con ellos, y el más grande estaba enojado por algo, y me dijo, pues yo quería una mamá alta, de pelo lacio, yo tengo el pelo chino como Cristi, y me dijo, yo quería una mamá alta, de pelo lacio y flaca. Y le dije, pues te amolaste, porque te tocó chaparra, de pelo chino y medio chubby. Yo sentí que en ese momento, Gabriel me lo estaba diciendo también como para reafirmar. Y le dije, pues ¿sabes qué, hijo? Lo siento y lo lamento, porque esta es la mamá que tienes y con esta te vas a morir. Y aún muerta, me voy a seguir preocupando por ti y te voy a amar por sobre toda la vida. Y una cosa que también no quisiera dejar es que yo creo que también ha cambiado un poco la manera de ver nosotros los padres adoptivos a la madre biológica. Yo siempre les he dicho a mis hijos que son una bendición. A uno de ellos también una vez le dijeron, me preguntó, mamá, a mí me dijo mi primo que me habían dejado en una canasta afuera de una calle. Y ¿por qué no me quisieron? Y le dije, no, mi vida, a ti te adoraron. Te adoramos nosotros y te amamos. No sabes todo el tiempo que te buscamos. Pero lo más importante es que esa mujer que a ti te dio la vida, que te tuvo, en un acto enorme, tú eres, le dije, tú eres fruto de un amor inmenso. Y tú y tu hermano son fruto de un amor inmenso, porque ella le dio un sí a la vida. ¿Quién sabe qué circunstancias habrá tenido que pasar? Pero ella fue muy valiente
y nunca jamás pensó ni siquiera en el aborto. Así que gracias a esas personas, ustedes están aquí con nosotros y somos la familia que somos. Entonces yo digo que la adopción es la bendición más grande que puede pasar a Adri, nosotros. muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas venido y muchísimas gracias que con tanto amor nos platiques esta historia, de veras, esta historia de éxito. Muchas gracias. Claro. Mira, Sí, aquí mi Sandra. complementando lo que nos dice, para responderle a Adriana Guzmán, dice, ¿qué pasa si el niño pregunta por su familia de origen y cómo podemos manejar la situación del rechazo de sus padres biológicos? Esto que nos decía es importantísimo como una opción de respuesta. Y les leo rápido algunos comentarios. Nos dice Ana Basurto, el vínculo se logra con puro amor, el pasado no importa, yo lo logré. Alejandra Ávila dice, corrijan el vocabulario para educar, no es niño adoptado ni padre adoptivo siempre. La adopción es un proceso que termina y dice, después de este proceso se vuelven hijos y padres solamente. Hay que educar y quitar Eso, etiquetas qué importante, y qué importante decir estereotipos, eso. por favor. Así Gracias nos dice por la ella. corrección. Ujú. En el Twitter también nos dice padre de familia, la información que nos hizo falta, adoptado, único, sobreprotegido, lo perdimos, así nos comenta en este Twitter. También nos dicen, en el DF hay más apertura para la adopción en parejas y aún así hay en parejas hetero y aún así hay muchas trabas. Y bueno, pues esto también lo Sí, que eso es lo otro de vemos los mitos que se escucha en todo los el tiempo, mitos, ¿no? Que así ya es. lo comentaste tú, Juana, pero sí se escucha mucho socialmente. Solo te lo dan si eres una pareja heterosexual, solo te lo dan si eres joven, solo te lo dan si eres católico, ¿no? Esas son como algunas de las cosas que se oye continuamente. Y bueno, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, realmente nosotros nos podemos dar cuenta cuando entrevistamos a las personas que sí es cierto. Hay muchos mitos por ignorancia de lo que es el trámite y de, como bien lo aclaró la persona que dijo que cambiáramos o que se cambiara el vocabulario. Nosotros nos referimos a hijos biológicos y a hijos vía la adopción. Y efectivamente, una vez concluido el proceso de adopción, se convierten en hijos. De hecho, legalmente no hay ningún antecedente en el que quede establecido que fueron hijos por vía de la adopción. Entonces, realmente ese tipo de mitos de que si son católicos y que tienen cierta cultura, existe. Lo que sí quiero aclarar en relación a las adopciones por parejas que no son heterosexuales, eso también va a depender de la legislación que exista en los estados. No todos los estados tienen la misma legislación. Existe el artículo 40 constitucional que habla de la independencia legislativa de cada uno de los estados. Entonces, habrá estados que en sus leyes tienen la posibilidad de tener el procedimiento de adopción por parejas homoparentales. Habrá algunas que todavía no. Ok, y justamente hablando de parejas homoparentales, aquí tengo a una pareja. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Hola, Alejandro. Aarón. Aarón, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos por aquí. Oigan, ¿y ustedes adoptaron? Sí, adoptamos a Maya, es nuestra hija. Tiene 1 año 9 meses, va a cumplir unos días. Y la verdad es que nuestra experiencia este año 9 meses es de amor. O sea, es un amor indescriptible, es un amor que no habíamos vivido y no conocíamos. Y bueno, tenemos afortunadamente un vínculo con ella muy, muy estrecho. Oye, un poquito retomando lo que hemos estado platicando, ¿qué expectativas tenían ustedes cuando empezaron a buscar la adopción? Pues la realidad es que nosotros fue tan repentino y tan súbito el hecho cuando nos dijeron que sí queríamos a Maya, que no teníamos muchas expectativas. Los dos teníamos planes de tener hijos y Amaya llegó como bendición con nosotros. Entonces no teníamos expectativas y aún así creemos que bueno, no existe un solo padre en esta vida que no tenga expectativas sobre sus hijos, o sea, ya sean hijos obtenidos vía la adopción o no, o sea, los padres de alguna u otra forma siempre crean expectativas y en eso Aarón y yo estamos trabajando en renunciar a nuestras expectativas para que ella pase una mujer libre, ¿no? Claro, y que entonces realmente sea quien ella es, ¿no? No las expectativas. Oye, Claro. Perdón que pregunte, pero bueno, dijiste nos ofrecieron. Entonces, bueno, pues estamos hablando, me gustaría saber a qué te referías. Sí, como el ejemplo del señor que
que vimos hace ratito en la cápsula, Amaya llegó con nosotros vía directa y después hicimos un trámite legal para que todo quedara legalmente asentado, pues. O sea, alguien se las ofreció, Sí, no fue institucionalizada. sí, no, y llegó con nosotros cuando tenía 6 horas de vida. Y la realidad es que, y tomando un poco también lo que dice la señora, nosotros estamos totalmente conscientes que Amaya tiene el derecho y en algún momento en su desarrollo buscar a su madre. Y nosotros no estamos más que agradecidos infinitamente por el regalo y eso es lo que Amaya sabrá. E igualmente con nosotros coincidimos y creo que muchas de las personas que adoptan, si no es que todas coinciden, en que es una tremendísima expresión de amor. O sea, no creo que exista una cosa más difícil para una mujer en la vida, haya sido cualquier forma en la que haya quedado embarazada, que dejar a su hijo en custodia de otras personas o en custodia de una institución y de pronto que llegue otra familia y tenga la capacidad de crecer y de vivir con su hijo. Entonces esta es una tremendísima expresión de amor. Así lo sabrá Maya, tendrá el derecho a buscar a su madre. Nosotros creemos que en la casa no existen mentiras, o sea, en la casa la información se maneja transparente. Los niños no son tontos, los niños saben perfectamente bien lo que sucede y creo que muchos de los conflictos nosotros como padres somos los que se los creamos a ellos en el momento en el que se manejan las cosas ocultas, claro, o no se dicen las verdades o se tacha a las mamás y a los papás como de los malos de la película, cuando en realidad no es así. O sea, los niños están para ser amados y para ser amados por la mamá que los deja en adopción, para ser amados por la familia que los recibe, ya sean hombres o sean mujeres o claro, una sola mamá o un solo papá o unos abuelos, etc. A mí me gustaría preguntarte, claro, Aaron, ¿y la familia cómo lo tomó? Tenemos 2 minutitos, pero ¿cómo lo tomó tu familia? Pues creo ¿Bien? Que tanto de su lado como de nuestro lado, muy bien. A final de cuentas es una nieta más, es una sobrina más, es una bendición para nuestra familia y así lo tomaron. Y a quien pues no le parezca así, creo que es como muy respetable su opinión, pero lo que sucede de este lado es simplemente una expresión de amor, una bendición que llegó a nuestras vidas, sin tener expectativas, sin nada. El vínculo creo que es de lo que se habla, se da automáticamente cuando tienes esa capacidad de dar, recibir amor. Ok, nos vamos a ir un corte, pero bueno, en un momentito regresamos y les quiero preguntar justamente esto del vínculo, porque bueno, es lo que dice, ¿no? El vínculo se da inmediatamente. Vamos a ver qué nos dicen sobre eso. Quédate con nosotros. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza y como todos los martes le voy a presentar las fotografías de las personas que han desaparecido, que se encuentran lejos de sus seres queridos y usted nos puede ayudar si tiene alguna información, la puede proporcionar a los teléfonos que aparecen en pantalla y va a ser de mucha utilidad porque cualquier dato que usted pueda brindar suma esfuerzos para que ellos lleguen con sus seres queridos. Le presento primero a Marian Elisa Espíndola Rivero. Ella se extravió en la calle Caleta 458, Interior 4, en la colonia Narvarte, esto está en la delegación Benito Juárez, y se perdió el 11 de mayo de este año. Vemos en la pantalla al presunto sustractor. Esta pequeñita de nombre Marian Elisa Espíndola Rivero. Vamos ahora con una segunda fotografía, es la imagen de Belén Ismeray Checa Marrón, quien se extravió en la calle Andrés Quintana Roo, en el número 310, la colonia Merced y Alameda. Esto está en el municipio de Toluca, en el Estado de México. Ella se perdió desde el 17 de mayo de este año, es Belén Ismeray Checa Marrón. Vamos a mostrarles una fotografía más, por favor preste atención. Cualquier duda, cualquier dato que usted pueda proporcionar, de verdad es muy importante que lo haga. José Alejandro Riveros Rivas, él se perdió en la calle 1, Encerrada de Huaquila, en el barrio de Santa Bárbara. Esto está en la delegación Iztapalapa y sucedió desde el 1 de agosto de este año. Ahí vemos a este señor, es José Alejandro Riveros Rivas. Y le muestro una última foto, una última imagen de Liliana Romero Martínez, quien se perdió en la calle Roberto Fierro, en la colonia Las Colonias, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, del Estado de México. Esto el pasado 14 de septiembre. Vemos a esta joven Liliana Romero Martínez. Muchísimas gracias por su atención y Cris, vamos a continuar ahí con tu testimonio y con el tema del día de hoy de adopción. Aquí estamos de regreso y bueno, algunas cositas interesantes que me dijo Adrián antes de irse, esto de bueno, no poner etiquetas me parece importante porque entonces no son hijos adoptados, sino es una familia
adoptiva, ¿no? Toda la familia, ellos también te adoptan a ti, pero hay que quitar las etiquetas. Y bueno, me quedé platicando con esta familia sobre un poco esto de la vinculación, porque habíamos dicho que, bueno, a veces cuando tienes un bebé biológico, te cuesta trabajo como el vínculo unos días, tal vez unas semanas, de repente, sobre todo cuando es el primero, muchas mamás dicen, bueno, ¿y dónde está el instructivo? ¿No? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se le da de comer? A veces cuesta trabajo, ¿no? Y tú dices, Aarón, yo me enamoré inmediatamente. Sí, bueno, para mí el vínculo es algo que se dio como de inmediato, pero es algo que se tiene que ir fortaleciendo día a día. ¿Cómo lo fortaleces? Con el amor que le brindas a esta personita, con pararte a las 3 de la mañana, darle el biberón, arrullarlo, a consolarlo, con llevarlo a la cama y platicarle, contarle un cuento, con jugar con ella, con dedicarle tiempo, son cosas que fortalecen el vínculo, porque ella siente el amor que sus padres tienen hacia ella y no hace nada más que regresarlo, porque lo regresa de esa misma forma de amor. Sí, cuando nos conocimos, Amaya y pues Aarón y yo, pues indiscutiblemente éramos totalmente desconocidos, pero hay una tremenda magia pues cuando se tiene a un bebé en las manos y tienes tanto deseo de abrazarlo y de cuidarlo, que entonces poco a poco, conforme pasan las horas y conforme pasan los días y conforme hay uno que otro problema y empiezan los retos y hay que organizarse y la primera enfermedad y fiebre y la escuela, etcétera, entonces ese vínculo se va haciendo más fuerte y es tan fuerte ahorita que pues somos una familia, ¿no? Y somos una familia que no pensaríamos el día de mañana si Amaya no estuviera con nosotros, ¿no? O sea, es un vínculo extremadamente fuerte e igualmente nosotros a ella se le ve cuando sale de la escuela y sale corriendo y nos abraza y nos dice papá y llora cuando a lo mejor uno se tiene que ir a trabajar, sabes que de alguna otra forma es recíproco y eso pues nos llena a los tres. Muchísimas gracias a los dos, gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Sandy, adelante por favor. Y mira, muy importante porque les preguntabas de la familia extendida, ¿no? Cómo lo habían recibido, cómo lo habían vivido. Judith del Toro nos dice, mi nieta tiene primos que han sido adoptados, ella tiene 6 años y desde ahorita le enseñamos de acuerdo a su edad que hay niños que nacen de la matriz de su mamá y niños que nacen del corazón, que son los niños adoptados. Es una manera como la familia extendida puede ir participando. Aquí pregunta Antonio Sánchez, ¿a qué edad es recomendable decirle al niño sobre su adopción? Para legalizar una adopción, ¿qué tan complicado es y qué debo de hacer? Si nos respondes, Gaby, rapidísimo, la edad, porque hay unas personas que también nos han escrito y nos dicen que tienen 9 y 10 años sus hijos y no les han dicho que son adoptados y pues que piden aquí un consejo. La recomendación es desde el primer momento en el que el niño llega a casa, hay que manejarle, ¿no? Cuando el niño ya es más grande, bueno, pues ya él ya sabe, ¿no? Que salió de una institución. Cuando en casos como este llega recién nacido a casa y él no lo sabe conscientemente, es importante manejarlo desde siempre porque si no pasa lo que pasa en cualquier secreto de familia. Se vuelve como una presencia que todo el mundo sabe y una incomodidad, pero no permite que fluya y entonces aparentamos que no se sabe, pero ahí está presente. Entonces, sí, de acuerdo a la edad de los niños, hay como maneras muy fáciles de irles explicando. Y aparte de decírselo continuamente, ¿no? Porque tuve el caso de una familia que me dijo, pues es que se lo dijimos de chiquito y después dejamos de hablar de eso. Pues si dejas de hablar de eso, parece que desaparece, ¿no? O sea, hay que decirlo continuamente. Es algo que tiene que ser cotidiano, sin miedo, ¿no? Oye, así Cris, pero ¿cómo no caer en esto que nos plantea Bárbara? Porque nos dice ella, soy adoptada, algo que me ha llamado la atención es que a veces los familiares boicotean al adoptado porque no es el mismo amor y apoyo de los padres. En mi caso hubo cierto rechazo de la familia hacia mí. Esto me afectó porque no entendía su rechazo hasta que comprendí que era adoptada. En cambio, mi mamá me dio mucho amor y me enseñó a ser una mujer firme en mis decisiones. Esto pues es una línea también en donde a lo mejor los primos, los abuelos podrían hacer este tipo de diferencias. ¿Qué recomendaciones les darían ahí? Es que volvemos a lo mismo, es como el hablar de la adopción como un tema normal, ¿no? La adopción solo es otro modo de hacer familia, entonces ir haciendo como la constante de usar la palabra adopción, ¿no? Por ejemplo, explicar a los niños desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, lo que decía la participación de la invitada, ¿no? A lo mejor, ¿por qué Tarzán no tiene un papá? O la de Kung Fu Panda, ¿no? ¿Por qué Kung Fu Panda su papá era un pelícano, ¿no? O sea, para ir equiparando y hacer del uso común la adopción. Yo veo, o sea, digamos, las constantes en las participaciones que hemos tenido y en los videos proyectados, la adopción no es un mito, no es algo que se esconda, no es algo oculto.
es como lo normal y así hacerlo ver con la familia. Creo que, por ejemplo, el relato que ahorita nos compartían ellos, hay aceptación de parte de la familia. Puede ser que no la haya por estos mitos que se van generando, ¿no? Que también son mitos que pueden enfrentar las personas de manera individual, lo que decíamos hace rato, ¿no? De dónde vienen los antecedentes, pero poco a poco ir trabajando con la familia, ¿no? O sea, es parte como de... Es un hijo biológico, ¿no? Lo que comentaba Laura al principio. O sea, un hijo biológico también puede tener algún problema de conducta, puede tener algún problema de salud, y así son los hijos adoptados, y no por ello en el entorno familiar se les rechaza o se les niega como esta participación dentro del sistema familiar. Y aparte hay otras razones por las cuales se les rechaza también a los hijos biológicos, ¿eh? Claro, o sea, a mí me parece que es como parte un poco normal de lo que puede suceder. O sea, hay un hijo que tiene de repente trastorno por déficit de atención y también la familia dice, no, bueno, este es un diablo, ¿no? O sea, es por cualquier cosa. Desgraciadamente los seres humanos así somos, tendríamos que dejar de serlo. Pero no es solamente por ser adoptado, ¿no? Hay veces que por ser zurdo, lo hemos visto en este programa. Las propias diferencias entre hermanos. Las propias diferencias entre hermanos. Aquí tengo una persona que nos llama, Ofelia, y nos dice que ella cuando una chiquita tenía 4 años llegó a su casa y desde entonces, bueno, ella es su tía abuela, pero ha prácticamente adoptado a la niña. Y dice, respecto a lo que comentaban hace rato, me preocupa porque ella va a la escuela, pero me toma cosas, es rebelde, es a veces grosera, luego hasta le pega a sus compañeros y me han hablado muchas veces de la escuela, porque efectivamente presenta muchos problemas. Muchas veces se le pide que se retire, se da la media vuelta y se va. Bueno, en fin, nos narra toda la historia y dice, trato de hablarle, pero ahora que hablaban de vínculos, siento como que todavía no se ha logrado con ella esa parte, por lo que a veces resulta también difícil abordar este tema acerca de su parentesco. ¿Alguna opinión o consejo que me puedan dar? Laura Elena, por favor. Yo creo que como en muchas ocasiones, lo fundamental en la crianza, no importa si son hijos biológicos o adoptivos, es hablar, ¿no? Yo le plantearía a la persona que nos manda esta duda si se ha sentado a hablar abiertamente con la niña. Parece que no por lo que nos dice, ¿no? Como que busca una orientación. Exacto. Parece como que hay miedo de decirle que es, por lo que nos dice, es hija de su sobrina. Exacto, pero es un poco lo que mencionaba Gaby, de los secretos familiares, ¿no? O sea, esto de, bueno, como que no es una adopción legal, es como hija de la sobrina, ¿no? Me parece que lo más importante es justo hablar con la verdad y abiertamente, porque seguramente la conducta de la niña, ¿no?, puede estar relacionada con que ella percibe algo extraño, ¿no? Y entender que las actitudes desafiantes también tienen que ver con confírmame el mundo, ¿no? Porque cuando los niños vienen... Y con ponme límites. ¿No? De ponme límites, de aquí estoy, de existo y de sé que vas a estar ahí, ¿no? O sea, sí hay que reconocer que la conducta desafiante es un síntoma de algo. No es el niño es malo o es perverso o porque seguramente alguien, ¿no? Que tiene una maldad que a veces está muy alimentado con las películas y estas cosas que de repente... Es una de las fantasías, ¿no? Claro que como no sé el origen, ¿qué tal si el origen es malvado, no? Así es. Es una fantasía que no tiene ningún sentido, ¿no? Así es, y en la medida que yo sea consistente como cuidador, aunque no sea su madre biológica, hay estudios que demuestran que si tienes un cuidador consistente, permanente en el tiempo, sostenible, los efectos pueden ser menores, pero sí hay que de alguna manera estar todo el tiempo. Yo compartí hace un rato que puede ser que el primer año, el segundo año sean complicados, sobre todo con niños ya, digamos, en edad preescolar o escolar, ¿no? Entre los 5 y los 8 años, puede ser el primero y el segundo año muy complicados, pero eso también nos habla de los recursos emocionales del niño. Claro. También nos está diciendo que él dice, quiero pertenecer a esto, solo dame la certeza de que va a ser para mí. Sí, de que no me vas a regresar, de que sí te vas a quedar, de que no, tienen miedo al abandono. De que me vas a querer a pesar de... Bueno, entendible, ¿no? Fíjense que aquí tenemos con nosotros a Cintia. ¿Cómo estás, Hola, Cintia? buenas tardes. Bienvenida. Bien. Sí, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Oye, tú estás justo en el proceso de adoptar. Sí, estoy en el proceso. De hecho, te comentaba, ayer se reunieron. ¿Quién se reunió? Estamos en Hogar y Futuro. Entonces, ayer tuvieron la reunión para
decidir. O sea, digamos que el consejo que el consejo se reúne. Entregaste todos los papeles. Entregué todos los papeles y nos faltaban 2 requisitos. Dentro de uno de esos es, teníamos que cumplir 2 años de matrimonio por lo civil, entonces teníamos que esperar ese tiempo para que se cumpliera. Y bueno, nosotros en el departamento, cuando ellos fueron a hacer la visita, pues les explicamos dónde sería el espacio, dónde estaría nuestro hijo, nuestra hija. Y bueno, ellos consideraron que deberían de ver el espacio vacío, o sea, no como una recámara, pero sí les gustaría ver el espacio vacío. Pues nosotros no lo teníamos vacío porque pues no teníamos un niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, cuando llegue se arregla todo esto. Entonces, se hizo las adecuaciones y bueno, ya hicieron la segunda visita, ya reunimos los 2 requisitos y entonces nosotros estamos esperando que sea lo único, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo llevan buscando? Tenemos un poco más de 1 año. Estamos aquí en esta casa hogar, tenemos más de 1 año. Antes estuvimos como buscando en otros lugares, pero siempre había como la edad, algunas veces la cuestión de la religión. Entonces, hasta que llegamos a este lugar, todo fue por unos cursos que tomamos en Mejores Familias. Cuando empezamos en este proceso de adopción, teníamos un amigo y él nos platicó más o menos cómo era todo el proceso y ellos nos dijeron que se tenían que tomar unos cursos. Entonces, inmediatamente busqué en internet dónde daban estos cursos, saqué todas las direcciones y en el primer lugar donde me contestaron fue donde pregunté cuándo eran los cursos. ¿Cuándo te avisan? No lo sé. O sea, que me imagino que desde ayer no duermes. Estar nervioso. Como siempre, al principio sí era muy doloroso, porque cuando tenían reunión o algo decíamos, ay, ¿por qué no hablan? Si ayer se reunieron, ¿qué les pasa? O sea, ¿no creen que uno está aquí esperando? Entonces veíamos que pasaban 5 o 10 días y entonces a veces le mandaba una carta, hola, estamos esperando su respuesta, así muy sutilmente. Y después ya como que poco a poco fuimos entendiendo que era su manera de trabajar, entonces fue como era muy desgastante, también decidimos dar el tiempo. Digo, bueno, si ya se pasa más de 15 días, entonces ahora sí, digo, a ver, por favor, ya responda, ¿no? Porque sí las escuchaba y decía, se oye como tan racional todo lo que dicen, pero de este lado es más bien una cuestión emocional que a veces no es fácil de controlar, ¿no? Claro. Por mucho que ¿Cómo uno estás manejando las cosas. el duelo? Porque, bueno, evidentemente estás viviendo un duelo cada vez que te han dicho que no, y que falta un papel más, que falta un requisito más. ¿Qué has estado haciendo? ¿Te has apoyado con alguien? Sí, de hecho, mi esposo y yo lo platicamos, siempre platicamos bastante sobre esto, decimos lo que sucede y sí tengo un apoyo, un terapeuta con el que de repente, ¿no? Cuento toda esta situación, me desahogo y voy entendiendo pues que es algo que, o sea, que no está en mis manos, que en este momento ya depende de ellos, porque yo ya hice todo lo que me correspondía, lo que ellos me dijeron que tenía que hacer, ¿no? Entonces solamente estoy pues esperando, pero me siento positiva. De hecho, a veces sí en esta fantasía de que digo, ay, a lo mejor en diciembre ya van a estar, y vamos a hacer esto y aquello, y nos vamos de vacaciones y no sé qué tanto. Pero también digo, bueno, relájate, a lo mejor no es en este diciembre, se puede tardar un poquito más, o a lo mejor es antes, pero bueno, siempre en esa fantasía y en ese estar tranquila, pues me la paso, viviendo, ¿no? O sea, trato de ser como muy consciente, de hecho, de todo lo que decían ellas, en esta cuestión de cómo lidiar cuando llegue, ¿no? El hijo o la hija, claro, porque de alguna manera ya no estamos hablando de un niño, de un bebé, ¿no? Sino de alguien más grande. Ah, están esperando a alguien más grande. Sí, entonces, ¿De qué edad les han dicho? Pues nosotros, la casa hogar es de 1 a 6 años, entonces nosotros abrimos la posibilidad de esa 1 edad a 6 años. que qué importante. Y bueno, qué interesante escuchar tu proceso también porque, claro, son diferentes procesos, por lo que estamos viendo, los que ustedes tienen que vivir. Primero, ¿no? El de los rechazos, el de ir acumulando pues todas las características, los papeles, en fin, todo lo que les piden y el duelo que eso significa. Y ahora cuando llegue, pues todo el proceso que ya estuvimos platicando, ¿no? De la vinculación y el adaptarse, etcétera. Muchísima suerte, Cintia. Muchísimas gracias. Que todo salga muy bien. Gracias. Sandy, adelante. Aquí nos dice Judith del Toro, mi nieta, perdón, me equivoqué, es otra abuelita que dice que tiene 2 nietos adoptivos, ahorita les doy el nombre, y que es la más feliz y que, bueno, han iluminado su vida.
Muchísimas gracias por su comentario. Y nos dice un anónimo, tengo un hijo, actualmente tiene 19 años, un niño adoptivo, y no le he dicho que es adoptado. ¿Qué debo hacer? Lo mismo el caso de este anónimo que dice que adoptó y tiene 13 años y no le ha dicho. Ahorita regresando, que nos ayuden aquí las especialistas a responderlas. Estamos de regreso, le cuento que el próximo martes, la próxima semana, nuestro tema va a ser Las niñas también cuentan. Y esto porque el próximo 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. Y bueno, ¿de qué se trata? De hablar de las formas de discriminación que existen hacia las niñas y que, bueno, sobre todo estas también se manifiestan dentro de la familia. Entonces vamos a analizar con ayuda de nuestros especialistas y de los testimonios qué sucede en las principales distinciones en la educación, las diferencias que se hacen desde la familia en el tema de niños y niñas y por supuesto pues ya más adelante se extienden a toda la sociedad. La idea es promover la igualdad y bueno, pues aquí este es el tema de la próxima semana, las niñas también cuentan. Vamos a un resumen y regresamos para continuar con nuestro tema de adopción. Como pareja ya vienes de un proceso desgastado, de duelos, de renuncias a la procreación biológica, de las expectativas sociales que hay depositadas en ti como persona, como matrimonio. El matrimonio, la pareja generalmente dice que no sabemos de dónde viene, no sabemos quién fue su madre. Se empiezan a generar una serie de fantasías y de pensamientos porque no hay respuestas. No ganamos nada ocultando la historia, no ganamos nada diciéndole, fue malo, fue terrible. ¿Por qué no ver esto como un acto de amor? Finalmente él no lo pudo cuidar, no se pudo hacer cargo y prefirió dejarlo en una institución para que quizá otra familia pudiera hacerse cargo de él. ¿Por qué tengo que estar como peleado con los padres biológicos, ¿no? Entonces, así hacerlo ver al niño para que él crezca con esta seguridad, con esta fortaleza. Va a ser mucho mejor para todos, para toda la sociedad. Por eso todos los esfuerzos de rescatar lo antes posible a quien quede sin recursos. En términos del vínculo, por supuesto que es importante cuánto tiempo permaneció ese chiquito en la familia, cuánto tiempo permaneció en la institución. Si tenemos un niño que permanece menos de 2 años en una institución, la afectación es menor. Aunque la familia de origen no haya sido lo suficientemente nutricia a nivel de vínculo, sí podemos todavía resarcir casi a plenitud lo que este niño vivió. En DIF nacional no tenemos ningún requisito distinto para familias homoparentales. Hay muchos mitos por ignorancia de lo que es el trámite. Habrá estados que en sus leyes tienen la posibilidad de tener el procedimiento de adopción por parejas homoparentales. Habrá algunas que todavía no. Okay. Una vez concluido el proceso de adopción se convierten en hijos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a platicar un poquito aquí con, ¿cuál es tu nombre? Karen Cedillo. Con Karen Cedillo. Karen, ¿qué nos vienes a enseñar? Bueno, pues vengo a invitarlos a nuestro 6º ciclo de conferencias para padres con el título SOS Tengo un hijo adolescente. Ustedes pueden llamar aquí a los teléfonos del canal y les dan toda la información, es totalmente gratuito. Y aparte, bueno, pues vamos a estar Vidal y yo dando conferencias, y es que asistan porque estamos haciendo una labor enorme para que, bueno, pues los papás puedan acercarse a sus adolescentes, puedan platicar con ellos, vamos a hablar de temas muy interesantes y es gratuito, así es que, bueno, pues llamen aquí y en las redes sociales también va a estar toda la información de cuándo van a ser estas conferencias, son el 24 de octubre, así es que acompáñenos. Ahí queda muy bien, Cris, con lo que estábamos diciendo antes de salir del corte sobre estos padres bueno, unos padres de un joven de 19 años y otros que nos decían que no le habían dicho a su hijo que era adoptado, y aquí comentaban las invitadas, bueno, probablemente él ya lo sabe. Entonces todos estos temas que a lo mejor están escondidos en la familia, ¿de qué manera se pueden abrir, Gaby, o con la ayuda de alguien que nos vaya orientando a hacer este proceso? Sí, es probable que si en tantos años no se ha revelado el secreto familiar, es porque algo pasa en la familia a nivel de comunicación. Entonces sí, el ideal sería que se acercaran a algún profesionista que pudiera ayudarles, ¿no?, a abordar el tema, porque finalmente ellos ya lo saben, ¿no? Pero Gaby, ¿no existe ningún caso en el que será mejor callarse?
No, claro que no. Los secretos siempre son un síntoma de disfuncionalidad. Lo mejor es abrirlo por doloroso que este sea, ¿no? Porque a veces es más doloroso para el adulto que para el niño o para el joven que ha sido adoptado, porque él lo sabe, está en su interno, solo está esperando, confírmamelo. Y también es válido, ¿no? Es válido decirle abiertamente, yo no te lo quería decir porque es doloroso para mí, porque quizá pensé que no iba a ser lo mejor que tú lo supieras, ¿no? Justo nos pregunta esto la señora Flores, ¿es viable que unos hijos adoptivos nunca se enteren? Pues considero que esto conlleva muchas veces a los padres que tienen miedo y dice, quizá porque han sido muy estrictos, no sé si se refiere a un caso en particular, y después nos dice que sí, que conoce a unos niños de 9 y 10 años y que bueno, ¿qué opinión tienen al respecto? Pues ya hoy me parece prácticamente imposible que no haya fuentes de información desde otros lugares, no vivimos afortunadamente en comunidades tan cerradas. De todas maneras, en esos momentos también se podían enterar por la escuela o algún miembro de la familia extensa, pero hoy en día realmente me parece pues todo un desafío tratar de ocultarle a alguien. ¿Pero qué sentido tendría tal vez? No, para mí, bueno, tiene un sentido, pero más de desestructuración interna de la familia, de ciertos temores, porque la fantasía de origen es muy perturbadora para muchos. La fantasía de dónde vienes y quién eres, hijo de quién, tanto, es devaluatoria. ¿Sí? Entonces contactarnos es devaluatoria porque socialmente se ha vivido así durante muchos años. Hoy, y gracias también a programas como este, hay una diferencia enorme en cómo lo estamos comunicando, que como cuando la primera vez que yo fui a Diálogos en Confianza hace 20 años, o sea, es otro habitar el lenguaje, es otro discurso. Había discusiones inclusive sobre qué edad decir o qué no decir. Estamos hablando de la identidad humana, y la identidad humana es muy compleja. Y realmente es muy importante poder dialogar o dejarnos acompañar por alguien desde la realidad. Si nos quedamos con las fantasías terroríficas, vamos hacia la desestructuración. Si podemos contactar, por más dolorosa que sea la realidad, fortalecernos para habitarla, vamos a poder tener mucho más recursos de personalidad, de preparación y bueno, de goce de la vida. Y bueno, aquí la realidad en México es que es difícil que se pueda contactar porque hay como un silencio, ¿no? O sea, hemos oído que en Estados Unidos, por ejemplo, sí tienen acceso a saber quién fue su madre biológica, su padre biológico, y pueden acercarse, y de los dos lados tienen derecho a decir sí o no. Pero en México es otra circunstancia, ¿no? Aquí sí es secreto. Cultural, ¿no? Es cuestión Ajá. cultural. Fíjate, nosotros en DIF Nacional tenemos un caso de una niña que fue adoptada y hoy por hoy vive en Suiza. Ella habla el inglés, habla francés, habla alemán, espero que no se le haya olvidado el español, ya está por terminar la universidad, y nos llegó una petición de su mamá, donde nos dice que le interesa mucho que le ayudemos porque su hija quiere saber quién fue su mamá. El derecho a la identidad es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y hoy por hoy los derechos humanos no solamente son de los adultos. Hoy a nivel internacional se maneja, valga el pleonasmo, la redundancia, el manejo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál fue la respuesta que ustedes le dieron que a sí, esta pregunta? Que sí, estamos en la búsqueda. Porque todo lo que tiene ella, es un papelito que a mí me enternece, aquí sí. Es un papelito que dice: vengo a dejarles a mi niñita, espero que la quieran mucho, no tengo posibilidades económicas y mis papás no me aceptan con ella. Esa mamá tenía alrededor de 16, 17 años. Es un papelito de una hoja de cuaderno con una letra muy bonita, así exquisita, de una adolescente, ¿no? Entonces, Y ella se las entrega a ustedes con ese papel. Nos envía, ella está ahorita en Suiza, nos envió una copia fotostática. O sea, esa es lo único que tiene. Lo único que ella tiene para tener el vínculo con su origen. Entonces, los papás no tienen ningún inconveniente en que ella busque. Sí, porque ¿qué es lo que sucede cuando dicen, ¿no? Es miedo a que los rechacen a los papás, ¿no? El miedo a busques a otra persona y hay alguien más que te quiere igual que yo. ¿Cuáles son los miedos?
Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con los tabús culturales y con la idealización que tenemos de cierto tipo de familia y cierto estilo de maternaje, ¿no? Entonces, de pronto, este tema de la adopción, como lo fue en su momento el tema de la preferencia sexual, del sexo, ahorita que el programa va a ser sobre las niñas, ¿no? Es como una población a la que por ser distinta se le discrimina y se vuelve foco de eso, ¿no? Entonces, me parece que la temática tiene que ver nuevamente con la idealización, ¿no? De pronto comentabas tú hace rato, yo adopto a un niño y supongo, fantaseo, que los que lo abandonaron son los malos y yo voy a ser el héroe rescatador que viene a darle la vida ideal a este pequeño. Si el pequeño me dice que quiere conocer a sus papás, de pronto mi imagen de mí mismo como padre maravilloso que rescató a este bebé de quién sabe qué vida horrible, se cae. Claro, ¿no? Y esos son los miedos, ¿no? Y creo que también con el tema de decir que es adoptado, hay algo de ese orden, ¿no? El miedo de, ¿y qué tal que quiere conocer? ¿Qué tal que me rechaza? Pero aparte también la palabra, si te quitas tu pelito para que no se rosa un poco. Roce, también un poco la palabra como si estuviera mal vista, como si fuera algo negativo. Decíamos hace rato una etiqueta. Sí, como una etiqueta, pero negativa, porque hay otro tipo de etiquetas que parecen positivas, pero de repente la palabra fui adoptado, ¿no? Porque ya en este momento ya eres parte de esa familia, como nos lo dijo la persona que habló. Fui adoptado en algún momento, parecería que es algo negativo, cuando al contrario, ¿no? Tendría que ser algo como positivo, de alegría, de gusto, algo que recibieras bien, ¿no? Insisto, de manera positiva. Y entonces no le vayan a decir, que no vaya a saber, y si es negativo ser adoptado, ¿no? Pero tiene las implicaciones atrás, porque para ser adoptado, ¿de dónde vine? Sí. Entonces, para ser yo adoptado y ser un migrante de una estructura social o de una familia o de niveles de pobreza o de soledad terribles, pues tuve que hacer ese tránsito y el azar tuvo mucho que ver, pero para que yo llegara a ser adoptado hay toda una serie de situaciones que son sumamente complejas y dolorosas, pero que son importantísimas para la identidad de todos, y desde luego culturalmente es un problema muy grave el silencio, porque por eso tampoco se hacen los archivos. Por eso los padres que están en listas de espera no quieren preguntar, no voy a preguntar si hay un problema de salud o no voy a preguntar nada, porque entonces no me van a dar al niño. Y entonces las instituciones tampoco responden a esas preguntas y sí se va haciendo, la verdad, desde mi punto de vista, una complicidad de silencios. Lo pondría en plural. Y en este sentido de lo que hablaban sobre el origen, el derecho de una persona de saber su identidad, Susana Padilla pregunta, ¿alguna institución me podría ayudar a conseguir información acerca de mis padres biológicos? Mis papás adoptivos ya fallecieron. ¿Qué les responderían? Depende de dónde se haya realizado el procedimiento. Si acude con nosotros a las oficinas, con mucho gusto trataremos de hacer la investigación. Claro que sí. ¿A dónde? Entonces, bueno, pues los teléfonos seguramente han estado saliendo en pantalla, ahorita los volverán a poner, o a dónde pueden acercarse. Xochicalco 947, primer piso. Ok, ¿y preguntar por ti? Puede ser por Juana María Padilla Medel. Porque, bueno, seguramente muchos preguntarán, pero es importante que puedan hacer como esa vinculación. Sí, con todo gusto, claro que sí, ahí estamos. Y bueno, aquí algunos otros casos, como decías, Cris, hace ratito, de éxito. La señora Rodríguez dice, soy mamá adoptiva, desde el primer día que me entregaron a mi bebé hice este lazo, deseaba una niña, pero cuando me llamaron me dijeron que había nacido mi hijo y lo acepté. Las personas que están en el panel nos dice, debían ponerse del otro lado para poder entender muchas cosas. Específicamente no sé a qué se refiere, pero ya lo mencionaban también. Bueno, sí es difícil ponernos del otro lado, tal vez no es lo que la realidad que uno de este lado está viviendo, pero por supuesto que intentamos hacerlo. Nos dice Verónica, mi experiencia ha sido maravillosa y el vínculo se construye día a día. Nunca se debe hablar de los papás biológicos. Fíjense, en su opinión así, ella dice, no se debe hablar. No se parece a mí, pero es muy inteligente, tiene 15 años, es muy seguro. Los niños necesitan amor y con amor salen adelante. Aquí, bueno, no sé si quieren agregar algo a esto de no se debe de hablar, y si el niño lo pregunta. Pues claro que lo va a preguntar. Aunque no sea externa la pregunta, se la pregunta todo el tiempo. Hay que deconstruir la palabra amor, porque el amor tiene muchos
asuntos y uno de Muchas esos es poder, ramificaciones. muchas significaciones y muchas ramificaciones. Y uno de ellos es poder hablar, poder comunicarse, ver al otro, respetar al otro, ¿no? Calmar al otro, Sería reparar al interesante- otro. Tal vez sería interesante que esta persona que nos llama se pregunte por qué tiene miedo de hablar de los papás biológicos, ¿no? Posiblemente, o que nos Exacto. aclare por qué ella considera que no es importante. Nos pregunta María Eugenia Saldívar, mi hijo estuvo peleando la guardia y custodia de sus hijos porque la mamá no alimentaba bien a los hijos y los golpeaba. Él ganó y ahora mi hermano se acaba de enfermar, tiene insuficiencia renal. Ella pregunta si se puede quedar con los hijos del hermano y qué recomendarían los especialistas, qué sería el trámite o lo que tendría que hacer. Bueno, Gaby, aquí o lo quien primero, nos ayude. perdón. Sí, adelante, aquí adelante. lo primero que tendría que hacer es acercarse precisamente, puede ser a la Defensoría de Oficio, puede ser a la Asistencia Jurídica de DIF Nacional, para efecto de ver su caso en concreto y ver cuáles son las circunstancias bajo las que se encuentra físicamente el papá de los niños y ver qué posibilidades tiene ella en su contexto de poder asumir la responsabilidad de sacarlos adelante. Fíjense, ahorita me hicieron también recordar un caso en el que un niño conoce a su papá biológico y todo, pero la segunda pareja de su mamá es tan fuerte el vínculo que él quiere que lo adopte, ¿no? Entonces también a veces los niños lo piden, ¿no? Piden eso, dice, para mí es más fuerte el vínculo, él es mi papá, ¿no? Aunque el otro me dio la vida. Es un derecho fundamental también el derecho a la participación. De hecho, viene regulado en la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hoy por hoy han cambiado los derechos, insisto, en esta ley vienen 20 derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y tenemos que escucharlos. Claro, por supuesto. Oye, los derechos y también las obligaciones, porque de repente es lo que nos dicen las mamás. Hemos hablado muchísimo de los derechos y qué pasa con las obligaciones que tienen también algunos de nuestros niños. Bueno, pues ya estamos al final del programa, así es que una última palabra, tenemos un minuto literal. Bueno, pues primero muchas gracias por este programa, porque ahorita lo comentamos, este tipo de programas nos ayudan a proyectar, no hay una escuela abierta de adopciones, a dar ideas, intentamos, claras del concepto de la adopción. Gracias. No, seguir, digamos, difundiendo y profundizando sobre el tema para que se vayan erradicando las malas concepciones o la mitología errónea respecto al proceso. Muchísimas gracias, Gaby, por favor. Construir familias vía adopción no es fácil, pero es una experiencia maravillosa. Gracias, por favor. La crianza siempre es difícil, con hijos propios o adoptados. Hay que asumir que es frustrante. Por favor. Hay que ir creando una nueva cultura, hay muchos mitos alrededor de la adopción, pero hay que leer, hay que documentarnos para ir acercándonos al tema. Pues muchísimas gracias, gracias a las 4, gracias a todos ustedes que vinieron, de veras, gracias por venir a platicarnos sus historias, son importantísimas para nosotros y aparte, bueno, pues gracias a ustedes tenemos este programa. Sandy, muchísimas gracias a ti, gracias a toda la producción y gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui, esto es Diálogos en Confianza y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.